llega, ahí me escuchan un poco mejor. Vamos a hacer silencio, por favor. Y mientras llega el tiempo que nos va a llevar con el micrófono. Entonces, bueno, primero vamos a ver unos conceptos generales. ¿Ustedes ya han visto anatomía del globo ocular? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O han repasado todo? ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno, entonces vamos a dar un repaso pues como medio rápido de eso. Entonces vamos a ver que la anatomía del globo ocular se compone por una capa fibrosa, ya vamos a ver qué es, una capa vascular y una capa nerviosa que tiene que ver con la retina. Y posteriormente vamos a entrar ya en materia con la vía visual, vamos a ver la anatomía, la histología de la retina, cómo se va a integrar todo esto a nivel de la retina y a nivel de la vía cerebral, específicamente con el lóbulo occipital. Vamos a ver que hay una vía extracerebral y una vía intracerebral. Entonces, aquí, a manera de introducción, ustedes pueden ver que la visión es el principal sentido del cuerpo. Si comparamos el porcentaje que está en relación con los otros sentidos, vamos a ver que un 30% es bastante elevado, en comparación a la audición, que es un 3%, y al tacto, que es un 8%. Entonces vamos a ver que para hablar de visión tenemos que hablar de fotones, de radiaciones electromagnéticas, y todo esto lo vamos a integrar para poder comprender en realidad de dónde viene la luz, cómo es la luz. Y vamos a ver que la luz se compone de unas radiaciones electromagnéticas que están formadas por unas partículas que no tienen masa y que se llaman fotones. Estos fotones van a surgir de una fuente de luz, como por ejemplo el sol. Y esta luz tiene un espectro, como ven ahí, con todas las longitudes de onda, ¿sí? Desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y esto se produce porque hay un movimiento que se genera de los fotones. Estos fotones van a describir, así como lo ven acá, unas ondas de diferente longitud. Como vemos acá, por ejemplo, el infrarrojo está más o menos en 750 y el ultravioleta en 400. Entonces este es como todo el espectro electromagnético, donde vamos a ver que hay fotones de diferente energía y por supuesto con diferentes longitudes de onda. Entonces, en conjunto, todo este espectro sumado nos va a dar la luz blanca. Bueno, entonces acá vemos que la luz se enfoca en la retina, es decir, aquí, y la imagen que se proyecta en la retina va a ser totalmente invertida. Esta imagen que se proyecta en la retina es claramente la del objeto y percibe el tamaño de este, así como percibe sus colores. Los colores van a estar dados por el tipo de luz o la longitud de onda que incida mejor para ese objeto, es decir, este objeto tiene unas longitudes de onda que codifican, por decirlo de alguna manera, para este color que es verde. Entonces ahí vemos una manzana con un color verde que está de manera invertida y que se va a traducir en la retina y se va a interpretar en el cerebro pues, de una manera correcta, pero que en la retina se va a hacer invertida. Aquí entonces vamos a ver que la visión implica la participación de varios centros de relevo, es decir, son centros especializados en hacer un cambio para interpretar la imagen de diferentes maneras a lo largo de toda la vía visual, que es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, el cerebro sin la retina pues no va a llegar a generar una imagen y a interpretarla y viceversa. Se complementan ambos, como la retina, tanto la retina como el cerebro. La visión entonces es lo que sale de las células ganglionares, como ven acá, que van a salir del globo ocular en forma de nervio óptico y que posteriormente van a hacer sinapsis en el núcleo geniculado lateral, que queda pues a nivel del tálamo, ya lo saben. Y estas neuronas que hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral van a hacer sinapsis en la corteza visual primaria a nivel del lóbulo occipital. Bueno, entonces aquí vemos, este es un esquema simplemente donde podemos ver que cada estación de relevo tiene un procesamiento diferente visual y que en la retina
lado lateral, va a dar una transmisión finalmente a la corteza visual. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver que en esta imagen, por ejemplo, ¿cuántos triángulos ustedes pueden percibir ahí? 6. ¿Cuántos triángulos más o menos creen que van a haber ahí? ¿Cuántos? Ah, bueno. 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5. Son 6, 7. 7. Entonces, 10, vamos a mirar esta 10. otra imagen. ¿Son del mismo tamaño estos autos? No. No. Entonces, lo que podemos ver acá es que todos en este caso, los autos están todos del mismo tamaño, pero que es una cuestión de percepción y que según la perspectiva en la que estemos, pues vamos a tener cierta confusión, pero cuando eliminamos esto, vemos que los autos son del mismo tamaño. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, en este, entonces, según, por ejemplo, estos cuadros, podemos ver que hay uno que se ve aparentemente, no me puedo ver, vemos que el contraste o el objeto, dependiendo del fondo, vamos a tener una profundidad mayor o menor. Por ejemplo, en este caso, vemos que ambos cuadros, si salimos digamos, del contraste, vamos a ver que son del mismo color. Y aquí, entonces, vemos que el cerebro, como vimos en estas imágenes, tiende a terminar de formar esas imágenes en relación al contraste con los elementos que van a componer cada uno de ellos en su tridimensionalidad. Entonces, para esto es importante, dependiendo del contraste, del relleno de la imagen, vamos a ver cómo el cerebro completa esta imagen. Y esto nos hace captar una tridimensionalidad o una estereopsis. Una estereopsis quiere decir, es, digamos, la forma en que el cerebro alcanza una profundidad teniendo en cuenta los campos visuales o la visión de ambos ojos adecuadamente para poder formar una imagen en tercera dimensión y tener un adecuado fondo, no, un adecuado, digamos, cuando tenemos, por ejemplo, un defecto refractivo diferente o con mucha diferencia entre un ojo y otro, ustedes van a ver que hay personas que no pueden, digamos, tener tanta profundidad, y esto limita un poco a la hora de bajar escaleras, a la hora de atrapar una pelota, a la hora de, por ejemplo, en el caso de los cirujanos, al realizar ciertas maniobras o movimientos de precisión. Entonces, bueno, esta es la definición de ojo. Este es un órgano que es bastante complejo, bastante organizado y que está especializado no solo en procesar la luz, sino también en captarla para generar hacia la corteza visual una información visual exacta. Y está constituido de varias estructuras anatómicas que ya las vamos a empezar a ver, como la córnea, el cristalino, que son unos sistemas de refracción muy importantes para que la luz que incide en ciertos objetos pues puedan llegar de manera adecuada a nivel de la retina y poder salir a través del nervio óptico para interpretarse finalmente en la corteza visual. ¿Ahí me están escuchando bien? Bueno, entonces acá vamos a empezar a ver algo de anatomía. Entonces ustedes ya saben que la órbita es una estructura piramidal que tiene 4 caras, una base anterior, que es esta parte de acá, un vértice que va hacia posterior, un eje que es hacia medial. Las órbitas, digamos que la posición de los ojos es esta y los nervios van como hacia la parte medial, y está constituida sus paredes óseas pues por un techo que está
conformado por el hueso frontal, la parte lateral, que está conformado por el cigomático, acá, esto es la órbita derecha, ¿no? Acá estaría la nariz como tal, y que la pared medial está constituida por el cigomático, el hueso lagrimal, que es acá, y el etmoides, parte del etmoides, y el ala menor del esfenoide. Y el piso, que está constituido por el hueso maxilar, el palatino, que es este chiquito que vemos acá, y el cigomático. Este es un corte del ojo hacia transversal, donde podemos ver todas las estructuras musculares del ojo. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que aquí estamos elevando el elevador del párpado, y este sería el músculo recto superior. ¿Cuántos músculos rectos tiene el globo ocular? ¿Esto ya lo habían visto? Listo, vamos a pasar. Y este sería pues una parte, un corte más coronal, donde podemos ver el elevador del párpado, el recto superior, recto medial, el lateral, medial y el oblicuo superior. También tenemos el recto inferior y el oblicuo inferior, que es bastante importante a la hora de hacer, digamos, cirugías en relación a los párpados inferiores, porque digamos que es un reparo anatómico importante para no ir a seccionar y quedar con un defecto visual bastante incómodo y que no es fácil de reparar. Bueno, entonces aquí ya vamos a ver en relación al globo ocular, vamos a ver que hay una cámara anterior, una cámara posterior y una cavidad vítrea. Esta sería la cámara anterior, cámara posterior, que es bien chiquita, y la cavidad vítrea, que está, digamos, en la parte intraocular. Entonces vemos que la cámara anterior está compuesta por la córnea, ¿sí? Pero que este espacio de la cámara anterior se compone por la cara posterior de la córnea, y esto que vemos acá, ¿qué es? Entonces, ¿cuál sería el otro límite de esta cámara anterior que vamos a ver acá? La cara anterior del iris. Perfecto. ¿Y la cara posterior qué compone? La cara posterior del iris. Esta parte de acá, que está en contacto con el cristalino, y entonces se compone por la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. Cuando ya estamos con más edad avanzada, que todos vamos a terminar en que este cristalino, que es totalmente transparente, posteriormente y con el tiempo, a uno se les va a presentar mucho más antes que otras personas, y cuando este cristalino empieza a ponerse opaco es lo que llamamos catarata, y es lo que hay que reemplazar para poder tener una visión más clara y con mayor definición de colores. Entonces, ese lente que ustedes a veces escuchan, o no sé, a sus abuelitas que ya las van a operar de catarata, es porque este cristalino de acá tiene una cápsula que se abre, se saca este componente de acá que es el cristalino, y en esta bolsita se va, que está sostenida por unas cuerditas que son estas de acá, van a alojar ese lente intraocular que va a pasar a ser artificial. Entonces, con ese lente que es transparente, pues ya la luz va a poder incidir mucho mejor y de manera más directa para poder enfocar mejor las imágenes. Y finalmente tenemos la cavidad vítrea, que está compuesta por, o que contiene un gel que normalmente debe ser transparente, ¿sí? Cuando se torna turbio, tiene que ver con algunas patologías, ¿sí? Un poco graves, y que este contenido, que es como un gel, va a estar totalmente adherido, es transparente, y que con el tiempo también empieza como a condensarse o a tener ciertos desprendimientos de algunas partes, y por eso es que a veces, no sé si les pasa, de pronto es un poco, bueno, los que tienen una miopía alta pueden llegar a percibir esto, y es que cuando generalmente están viendo a una superficie más blanca, pueden ver como mosquitas volantes, ¿sí? Estas mosquitas volantes a veces, digamos que son normales en ciertas ocasiones, pero cuando ya empiezan a aumentar o está en relación con otro tipo de patologías,
signos de alerta porque puede haber desprendimiento de la retina. Entonces, cuando les pase eso, tienen que avisar, ir a su oftalmólogo de confianza y manifestar eso. Bueno, entonces aquí vemos, estas van a ser las túnicas, las que les hablaba en el contenido, que están dadas por la túnica fibrosa, que va a ser la parte más externa del globo ocular. Entonces aquí podemos ver, hagamos de cuenta que este salón es como el globo ocular, las paredes van a ser la esclera y se va a continuar hacia la parte anterior con la córnea, como lo vemos acá. Luego, adherido a esta esclera, va a estar la túnica fibrosa, que se compone de esta túnica que es vascular, muy vascularizada, y que se va a continuar con el cuerpo ciliar, que es esto que vemos acá, y finalmente con el iris. Entonces, la túnica vascular se compone de coroides, se va a ir hacia adelante para ser parte de estas dos estructuras, el iris y el cuerpo ciliar. Y la parte más interna, digamos, más neuronal, la retina, que va a estar compuesta por una parte que es más fotosensible y otra que no es tanto, sobre todo porque a ella, digamos que el contacto con el vítreo va a ser una capa que está compuesta o que hace parte de la retina, que se llama el epitelio pigmentario de la retina, que luego lo vamos a ver. Y aquí vamos a tener, esto ya lo habían visto, esto de túnica fibrosa, vascular y retina también. Entonces, bueno, este es un corte ya histológico. Aquí estas son todas las capas de la retina, que ahora ya lo vamos a ver. Entonces, aquí ¿qué podemos identificar? ¿Esto qué podría ser? Esclera. Esclera, coroides. Esclera. Vemos que esto es como un tejido de colágeno, mucho más denso, y que nos podemos dar cuenta que este es digamos que esta es la esclera, que sería esta parte de acá, esta parte más externa, y que de ahí en adelante van a estar todas las capas de la retina, que son estas que están acá. Esto es obviamente muy milimétrico. Bueno, entonces ya lo hemos visto, la capa fibrosa pues es la esclera, tiene un espesor de 1 milímetro aproximadamente, pero cuando se va acercando hacia la córnea, que es donde, digamos, continúa y ahí aparece una unión bastante importante, va a tener un grosor más o menos de 0.5 milímetros. O sea, hacia atrás es mucho más gruesa y hacia adelante es mucho más delgada. Y luego está dado por una superficie más anterior, que lo podemos ver, que generalmente es blanca, azulada en las personas que son más jóvenes, y pues es convexa. ¿Sí? Con el tiempo, algunas personas se tornan una esclera amarilla, ¿sí? Y luego esta esclera, digamos que por encima hay un tejido que se llama teno, que es como, digamos, un espacio algo virtual, y que encima de esta teno, que es una capa, va a estar la conjuntiva, que ya podemos ver acá como estos vasitos que hacen parte de la conjuntiva. Y la superficie interna, como ya lo habíamos visto, pues va a estar adherida a la coroides. Entonces la parte interna de la esclera va en relación con la coroides, y la parte externa pues va a ser esta parte anterior que vemos acá, que se, digamos, une a la córnea y que da lugar a la inserción de los músculos extraoculares. Bueno, entonces aquí, pues para recordar, ya esto ya lo vimos, todas las capas, pero tenemos que tener en cuenta que acá, ¿qué configuración adquiere la esclera en este punto de acá? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces la esclera hacia la parte posterior empiezan a generarse unos orificios chiquititos que se van a llamar lámina cribosa. ¿Sí? Esta lámina cribosa permite que todas estas axones que van a salir, porque estas células ganglionares emiten unas fibras para salir en forma de nervio óptico, pues tienen lugar para tener salida a través de esta lámina cribosa. Y esto se ve cuando hacemos fondo de ojo en las personas que tienen un nervio
además de esta lámina cribosa o de esta configuración anatómica que adquiere la esclera a nivel de la parte posterior, pues van a haber otros orificios para permitir la salida de nervios y de algunas arterias ciliares chiquitas que son largas y que están en la parte posterior. Bueno, acá vemos la capa fibrosa, como les decía, acá cuando se une con la esclera, pues hay una unión que es biselada desde el punto de vista pues, estructural y anatómico. Aquí hay una configuración diferente, entonces acá viene la esclera y se une acá para continuarse con la córnea. El espesor, digamos, de la córnea a nivel central es mucho más delgado que en esta parte que lo vemos de manera periférica. Entonces, más o menos 1 milímetro en la parte externa y mucho menor, aproximadamente 0,8 milímetros en la parte central. Entonces vemos que la córnea es en la parte anterior convexa y esto está en relación a algunas personas que tienen una córnea mucho más convexa que otras y esto también influye en los defectos refractivos como miopía o como hipermetropía a la hora de tener este tipo de defectos. Y la cara posterior de la córnea, pues vemos que es cóncava, que está en relación a la cámara anterior. Esta córnea, entonces vamos a ver que tiene unas capas. ¿Sí? Estas capas son estas que vemos acá. Esta es la parte más posterior, la cara posterior de la córnea, y esta sería la parte anterior de la córnea, que está compuesto por un epitelio anterior que es regenerable. Pero en la parte más interna, que es la capa más interna, que se llama el endotelio, estas células tienen un número específico y a medida que vamos avanzando en edad, estas células se van disminuyendo en cantidad y pueden generar ciertas patologías en relación a que no podamos ver de manera clara, ¿sí? Entonces, si se pierden estas células endoteliales, pues no se regeneran y puede llegar a haber una falla de la córnea, que es una estructura que es avascular. No es normal que la córnea tenga vasos y que se encarga de que la luz o los objetos incidan de manera clara, es decir, que para eso esta córnea tiene que estar totalmente transparente. Una de las funciones de este endotelio es hacer como función de bomba para que esta córnea se mantenga totalmente deshidratada y saque, digamos, el agua de esta capa, que es una capa un poco más gruesa que se llama el estroma. Entonces, todas estas, digamos, funciones especiales hacen que tengamos una córnea transparente, que no hayan vasos, y que si esto se torna de otra manera, pues vamos a tener inconvenientes en cuanto a la claridad del objeto. Y pues de ahí se derivan otras patologías que ya más adelante, cuando avancen, pues lo van a ver. Entonces está la capa vascular, que ya la vimos, que está compuesta, que es lo mismo que capa uveal, y ya vimos que está conformado por la coroides, cuerpo ciliar y por el iris. Y aquí, pues esto es un esquema, pues, un esquema por histológico. Aquí vamos a ver ya lo que habíamos visto. Esto tiene, en este punto, hay unas trabéculas a nivel del cuerpo ciliar que se encargan de funciones para poder, digamos, que circule el humor acuoso. Tenemos ya lo habíamos visto. Y acá tenemos esta estructura para mostrarles de manera histológica cómo es el cuerpo ciliar, y que tiene unas fibras musculares que son ciliares y que están dispuestas de manera longitudinales algunas y otras de manera circulares. Y esto tiene que ver en la posición de la pupila cuando se hace miosis o se contrae el iris y cuando se dilata. Aquí lo vemos como más específico. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda en cuanto a relaciones anatómicas en este sentido o es claro para ustedes? Otra pregunta. Pero entonces, las longitudinales y las circulares, algunas inervan, o sea,
Una soy nervato y simpático, otra soy parasimpático. Exacto. Ujú. Así es. Y esta inervación hace que de manera simpática, cuando digamos tenemos la dilatación de la pupila, pues entren a, digamos, a funcionar unas fibras u otras, y de esta manera cuando se constriñe también tiene función una de estas dos fibras, ¿no? Entonces las simpáticas, que nos van a dar una mediática o una Midriática. Esta es el iris, que ya sabemos el segmento anterior del posterior, y tiene algunos melanocitos. Ellos también tienen unas capas desde el punto de vista histológico, algunos más pigmentados y otras que no tienen. Lo podemos pasar porque ya veo que tienen alguna duda en algunas de estas estructuras, me avisan para profundizar, pero pues en general veo que ya han visto como toda esta parte anatómica. Aquí vemos lo que nos estaba preguntando, el funcionamiento del músculo del iris. Y bueno, acá esto es pues como un esquema para tener pues la visión en general del globo ocular y de su anatomía. Estas son otras estructuras que me imagino que ya las han visto. ¿Cuántas conjuntivas hay? Dos. ¿Se las han mencionado? ¿No? Entonces tenemos una conjuntiva vulvar, que es la que recubre la parte anterior del globo ocular. Recuerden que les dije que la esclera, por encima de la esclera había una membranita que se llamaba tenon, y que esa está en contacto con la parte más externa, que va a cubrir toda esta parte escleral, que es la conjuntiva. Esta conjuntiva, digamos que va a tapizar todo el globo ocular por debajo de los párpados, tanto superior como inferior, y según el recorrido que haga esta conjuntiva, pues va así mismo a tomar ciertos nombres. Por ejemplo, en la parte anterior, donde vemos la parte blanca del globo ocular, pues se va a llamar una conjuntiva vulvar, B larga, y en la parte superior, cuando recubre la parte que sostiene el párpado superior, que es el tarso, que es una estructura bastante fibrosa y de sostén, pues ahí va a tomar un nombre que en relación al tarso, ¿cómo creen que se llamaría aquí? Conjuntiva posterior. Conjuntiva tarsal superior e inferior. Listo. Entonces, para entrar un poquito más en relación a la vía visual, acá podemos ver qué es el campo visual para ustedes. Lo que podemos ver. ¿Cómo lo describirían de manera práctica cuando ustedes ven y, digamos, exploran este campo visual? ¿Qué tanto uno puede ver como alrededor? Ajá, exactamente. Es todo lo que podemos percibir con un ojo y con ambos ojos, ¿sí? Entonces, mirando a un punto fijo, podemos ver que si nuestra cabeza está quieta, la amplitud aproximada va a ser más o menos de 180 grados, teniendo en cuenta una visión binocular. O sea, si yo miro hacia adelante, mi cabeza está quieta, yo puedo ver mi mano que está acá, ¿sí? Y esto más o menos son 90 grados, y a este lado también. Entonces, todo este campo visual sería más o menos de 180. Pero si yo tengo una visión, digamos, monocular, podría ver que este campo visual se empieza a disminuir y a 60 grados 120. puedo dar, digamos, un campo un poco más estrecho que estaría más o menos entre 120 grados, que es lo que vemos acá. Esta parte de acá, que este sería el ojo derecho, este el ojo izquierdo, o el campo visual del ojo derecho o izquierdo. Y que teniendo o sumando estos dos campos, yo me tapo un ojo, veo en este punto más o menos 60 grados, puedo ver que este campo visual de acá es más o menos de 60 en relación a este, que también es lo mismo, y podemos ver un campo visual binocular aproximadamente con un ángulo de 120 grados. Si yo tengo una mirada un poco más central, el cual nos va a dar, digamos, un poco más de detalle, que ahora se va a relacionar con una estructura a nivel de la retina, súper importante, pues vamos a ver que estos van a tener un poco más de exactitud, de detalle, cuanto más se reduce el campo visual, ¿sí? Por ejemplo, aquí
visual de lectura, que es más o menos de 20 grados. ¿Sí? ¿Esto es claro? ¿Sí quedó claro esto? Cuando hablamos del campo visual. Bueno, otra cosa es que el campo visual superior, como vemos acá, es de 60 grados. Y esto es un poco más limitado por el rebordo orbital superior que tenemos acá, que nos limita un poco más la parte superior. Pero que si vemos hacia inferior, tenemos un 70 más o menos de grados y es un poco más amplio en este sentido. ¿Sí? El superior nos limita un poco, pero hacia inferior podemos ver que hay un mayor grado hacia inferior. Y pues este es el resumen, lo que veíamos. Este es casi todo el campo visual. Acá tenemos el campo visual derecho, el campo visual izquierdo, que más adelante vamos a ver que dependiendo de la interpretación de la retina y que va a haber un punto importante donde se decusan algunas fibras, pues vamos a ver que el ojo derecho o el campo visual derecho va a tener un componente del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces este sería más o menos el campo visual derecho y este sería el campo visual izquierdo. Aquí vemos estos diferentes colores, cómo se relacionan con estas fibras nasales, que más adelante las vamos a ver en detalle, que se decusan a nivel de una estructura importantísima, que es el quiasma óptico, y que nos va a generar, dependiendo de sus lesiones, algunos defectos campimétricos. Es importante que empiecen a usar esta terminología para que la apliquen y para que sea como un lenguaje unificado. Entonces, aquí vamos a tener el campo dividido en 4 cuadrantes. Entonces, todo lo que está superior e inferior está dividido por una línea horizontal nasal. Aquí vemos qué ojo sería este. Derecho. El derecho, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como referencia la nariz. Y atravesamos una línea horizontal donde nos va a dividir la retina superior y la retina inferior, que va a intersectarse justo en el punto de fijación que corresponde a la fóvea. ¿Sí? Esta estructura aquí un poquito más anaranjadita, que vemos acá, es, ¿cómo se llama esto? Esta estructura. La mácula. Exacto. Esta es la mácula, es el punto de mayor visión, de mayor detalle, de mayor precisión, y que dentro de esta mácula tenemos una estructura mucho más sensible y mucho más, digamos, con más agudeza visual, que es la fóvea, que se ve un poco así, más naranjita. Entonces, como vemos, la mácula va a estar en un espacio temporal, ¿sí? Y este que sería Nasal. Nasal. Donde entra el nervio óptico. exactamente. Esto es donde entra el nervio óptico. Este es un nervio óptico normal, ¿sí? Como esto tiene un rodelico, que son las fibras del nervio óptico, vemos que aquí dentro hay una cosa que se llama excavación. Y a veces cuando esta excavación es muy amplia, es decir, que hay pocas fibras que pasan a través de esa lámina cribosa, ¿se acuerdan que les dije que iban justo en la parte posterior del globo ocular? Esa lámina cribosa es posible de verse cuando esta excavación que vemos acá, que aquí se las estoy limitando, es mucho más amplia. Entonces, cuando uno hace un fondo de ojo, a veces en ciertas personas puede aparecer esto porque o es una excavación grande que anatómicamente pues la persona ya, digamos, tiene esa configuración anatómica de base, pero también en relación a otros signos puede ser un signo diagnóstico para otras patologías, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué se les ocurre? Exactamente, el glaucoma. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos que esta es la parte superior e inferior y que todo lo que esté a este lado o en relación a la nariz va a ser temporal y todo lo que esté al lado de la nariz pues va a ser nasal. Bueno, entonces los componentes de la visión ya vimos que está la agudeza visual, dependiendo de cómo es anatómicamente el globo ocular de cada persona. Digamos, la agudeza visual depende si es un globo ocular grande o largo o si es un poco más corto. En este sentido, cuando es más largo, pues la imagen que vamos a tener desde un objeto y que tiene que incidir
tiene que irse a proyectarse en la retina, pues si es más largo, esos rayos van a caer antes de la retina, es decir, que nos va a dar un defecto que se llama miopía, ¿sí? Y cuando tenemos un globo ocular mucho más corto, pues esa imagen va a caer detrás de la retina y esto es lo que llamamos hipermetropía. Entonces, esto es lo que uno trata de corregir con algunos lentes o con las gafas que cada uno usa para que llevar o más atrás o más adelante, dependiendo de la anatomía que ustedes tengan, y que caiga justo en la retina y se forme una imagen con un tamaño adecuado. La visión de colores, que ya lo vimos, que está en un espectro bastante amplio, varias ondas electromagnéticas, y que de acuerdo a la luz o la onda que se, digamos que codifique más para ciertos objetos, pues así mismo se van a dar los colores, ¿sí? Los colores dependen de estas ondas electromagnéticas. Y los campos visuales, que es lo que acabamos de ver. Bueno, entonces aquí vemos que entonces la vía visual pues, es una vía nerviosa que inicia en la retina, que termina ¿en dónde? ¿En qué lóbulo termina la vía visual? Occipital. Entonces, y que puede haber una vía extracerebral que la compone, como ya vimos, el globo ocular, antes de que estemos en la corteza a nivel pues, de cerebral, sería el globo ocular, quiasma, que ya vimos que es donde empiezan a tener una configuración diferente las fibras de la retina, porque tienen una dirección diferente, y de ahí para atrás los tractos ópticos, que más adelante ya lo vamos a ver, y que de ahí hacia atrás ya va a empezar una vía visual que es intracerebral, donde está involucrado el cuerpo geniculado lateral y las radiaciones ópticas, para terminar en la corteza occipital. Ese sería como todo el recorrido. Aquí esto ya lo vimos, que al momento de percibir la luz, entonces tenemos que tener en cuenta que la imagen se forma de una manera totalmente invertida a nivel de la retina. Y que gracias a los medios de refracción, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas estructuras por las cuales tiene que incidir la luz, que es un sistema de lentes? Perfecto, exacto. Entonces tengan en cuenta que la visión puede tener un componente mucho más complejo que es difícil, o digámoslo así, con una menor oportunidad de reparar, que es cuando hay lesiones a nivel de la retina, y otro componente que es refractivo. Cuando hablamos de refracción, hablamos de este sistema de lentes, ¿sí? Entonces, puede que una persona tenga alguna patología a nivel de la retina o de estas capas, y que tenga un sistema de refracción totalmente transparente, pero así yo lo tenga transparente, pues no va a generar una visión, digamos, nítida, porque ya, digamos, este componente que es a nivel de la retina, pues no se logra reparar. Y viceversa, por ejemplo, si hay una alteración, por ejemplo, en el cristalino, que ya pusimos el ejemplo de la catarata, pero yo tengo una retina bien, sin embargo, el cristalino está totalmente opaco, si yo cambio esto, le va a cambiar totalmente la visión de la persona. Entonces aquí vemos que todo lo que estaba nasal superior se va a formar en la retina temporal inferior, como lo vemos acá. Todo lo que esté nasal superior, aquí lo vamos a ver, inferior y temporal. Y todo lo que esté nasal inferior, pues lo vamos a ver superior y temporal. Y viceversa. ¿Sí? Entonces, eso tengan en cuenta para que vamos entrando pues, en esto. Entonces, bueno, ya les había dicho que todo lo que incide la luz debe de tener una mínima distorsión, y esto sucede justo en la mácula, ¿sí? Y en este punto específico que es la fóvea. Entonces vemos que aquí se adelgaza y van a haber mucho más conos, ¿sí? Van a haber muchas más células en relación a los conos, que son nos dan una mayor precisión en relación a todas estas capas de la retina que van a estar en la parte más periférica en relación a la mácula. Entonces, el enfoque se hace a nivel de la fóvea, luz directa, sin ninguna distorsión, en relación a la parte
caiga justo en la fóvea y que no caiga en otro lado. Y ahí se derivan los demás defectos, las ciertas patologías, etc. Entonces, aquí ya vamos a ver la parte de la retina, tiene unas capas, que es una túnica muy finas, como hagan cuenta que es una alfombra que recubre la esclera y que está formada por 10 capas y que tienen una principal, que es el epitelio pigmentario de la retina. Toda esta retina está formada por unas capas que contienen diferentes células. Estas células son neuronas, son células epiteliales, son células de sostén, como las células de Müller, y que van a participar otro tipo de células, como por ejemplo vemos acá las células ganglionares. Esta sería la parte donde sale, digamos, el nervio óptico. Acuérdense que los axones salen en forma de nervio óptico de las células ganglionares, que son estas que vemos acá. Acá hay otras células que hacen parte de las capas de la retina, que son las amacrinas, las bipolares, las horizontales. Si ven estas células de acá, que se llaman Müller, están o participan en todo este trayecto donde están las capas de la retina. ¿Por qué? Porque dan sostén a toda esta estructura. Y aquí están los bastones, los conos, y finalmente acá, más hacia la esclera, nos vamos a acercar a este epitelio pigmentario de la retina, que cumple funciones muy importantes y que están en contacto con esta capa vascular que, como lo dice, es la coroides, y vemos que por acá empieza a haber cierto tejido en relación a la esclera. Entonces, esta primera capa, lo vamos a hacer, digamos, en lo que está más en contacto con la esclera. Vamos a ver que es el epitelio pigmentario y que está dada por el neurodermo. ¿Sí? Está digamos que la capa nerviosa. Luego tenemos una capa que se llama, que está compuesta por los segmentos externos de conos y bastones, de estos fotorreceptores, como lo vemos acá, esta capa de fotorreceptores, que son los segmentos externos, conos, bastones, y que luego va a continuarse con la membrana limitante externa. ¿Sí? Esta membrana limitante externa va a estar compuesta por los segmentos externos de estos fotorreceptores. ¿Sí? Luego sigue la capa nuclear externa, que creen que está compuesto aquí en esta capa. Los bastones. Por los somas de los fotorreceptores. ¿Los qué? Los somas de los fotorreceptores. Los núcleos de estos fotorreceptores. Entonces vemos que se pinta un poco más, ¿no? Entonces esto es lo que capta esta función. Y todas estas capas que ustedes ven acá, pues ya de entrada van a saber que son los núcleos de ciertas células al nivel en el que están. Entonces, estos serían los núcleos de los fotorreceptores. Acá sigue una capa plexiforme externa que va a estar dado por los axones o las terminaciones de células como los horizontales, los fotorreceptores y células vitales. Aquí tenemos la capa plexiforme externa, donde hace justamente sinapsis estos fotorreceptores con las horizontales y las bipolares. Y luego tenemos la capa nuclear interna, que ya sabemos que hace parte de los núcleos horizontales, de las bipolares y de las células. Luego vamos a ver que la capa plexiforme interna, entonces va a estar dada por la sinapsis que tienen estas células bipolares, o sea, estas, mira que suben acá estas dendritas y forman esta capa plexiforme interna. Y finalmente la capa ganglionar, que son los núcleos de estas células ganglionares, que son bastante importantes, y terminan con la capa de fibras del nervio óptico que salen en forma de estos axones de estas células ganglionares. ¿Sí? Y finalmente hay una membrana limitante interna, que son la parte, digamos, más interna de estas células del nervio. Entonces, aquí ya lo mencionamos, son 10 capas a nivel de la retina y es importante que tengan en cuenta esta configuración. Esto es lo mismo, acá podemos verla de otra manera, pero aquí empezamos con una esclera, coroides, epitelio pigmentario, que sí es mucho
esta capa, y otra plexiforme que también tiene que ver con la sinapsis, en este caso de las células ganglionares, y finalmente salen como axones para ir a constituir el nervio óptico. Profe, cuando hay daños en la retina, generalmente se daña como toda la retina, o puede haber un daño específico de alguna de las capas. Puede haber un daño específico en alguna de las capas. Por ejemplo, este es un corte. Nosotros, digamos que la oftalmología tiene la capacidad de ir a ver, ¿sí? Claramente qué está pasando a nivel histológico a través de un examen que se llama tomografía óptica coherente. Uno la puede tomar tanto del nervio óptico como de la retina y se ve así. Igualito. Entonces, dependiendo de donde uno vea una interrupción en estas capas, por ejemplo, aquí en el epitelio pigmentario de la retina, a nivel de la fóvea que ya no tenga esta excavación, sino que esté levantada, pues así mismo uno puede hacer diagnóstico de patologías en relación a la retina. Bueno, entonces aquí lo que les quiero mostrar es que todo lo que caiga alrededor de esta estructura, ¿sí? En este caso los fotones, miren que acá caen de una manera más distorsionada porque aquí caen de manera directa, porque aquí tenemos la mayor agudeza visual, ¿sí? Entonces, esta es la parte más central de la mácula, que es la foveola, alrededor de ella está la fóvea y finalmente pues todo esto que es la mácula. Entonces vemos que aquí en esta zona, casi que todas las células que están acá son conos, porque como ya vimos esto es lo de mayor agudeza visual, y debe haber mínima distorsión al enfocarse aquí la luz o el objeto que esté en relación a la luz que está incidiendo sobre ese objeto. Aquí hay muchísimos conos, ¿sí? Y esta mácula, que es todo este alrededor, pues mide más o menos unos 5.5 milímetros. Esto es para decirles que hay una distribución diferente en relación a la mácula o a la fóvea, como vemos acá. Aquí vemos que esto es un esquema donde vemos que aquí hay puros conos, por decirlo de alguna manera, y a medida que nos vamos alejando de este nervio óptico, aquí vemos que está la mácula, que está temporal, aquí estaría la papila o el nervio óptico, se llama así, papila del nervio óptico, y a medida que se aleja hacia temporal, pues vamos a encontrar o podemos ubicar la mácula. Entonces, todo el que esté de manera más periférica o se aleje del nervio óptico, pues van a haber muchos más fotorreceptores en relación a mayor cantidad de bastones. Y todo lo que se acerque a la zona de máxima visión sería mucho más concentración de conos. Esto es lo mismo, esto es como para decirles que todo este sistema visual se deriva a través de conos y bastones. Cuando incide la luz hay una hiperpolarización de las células ganglionares y bipolares, y posteriormente pasan a las células ganglionares para salir de esta manera como nervio óptico. Que es lo mismo, la luz incide, se hiperpolarizan los conos de las células bipolares y las células ganglionares a medida que se va propagando este estímulo, se despolarizan, salen como nervio óptico, salen del canal óptico y ya se van a interpretar, digamos, este estímulo a nivel occipital. Este es un corte donde, digamos, es una preparación pues cadavérica. Aquí adelante está el globo ocular, ¿sí? Y lo que vemos ahí pues ya sería el nervio óptico. Acá están los músculos, está la parte nasal, está el esmoides, y en esta parte, que es la parte ósea en relación al esmoides, acá está el elevador del párpado, está el recto inferior, en este caso, y el recto lateral. Entonces, este nervio óptico sale del globo ocular y vamos a seguir como este trayecto hacia atrás. Acá entonces vamos a ver que quitamos esta parte de acá, ¿sí? Que serían los lóbulos frontales. Entonces vamos a ver que se continúan, vamos aquí sale el nervio óptico a este nivel, se continúan por acá, el izquierdo, el derecho. Aquí hay una estructura que es el ligamento falciforme, que es como de sostén, adhiere, digamos que estabiliza este nervio óptico a este nivel. Continúan para
llegar a este punto que es el quiasma, ¿sí? En este caso, aquí volteamos un poquito la imagen, acá estarían los globos oculares, el izquierdo, el derecho, sería los nervios ópticos, quiasma, y posteriormente sigue la vía visual en forma de tractos ópticos hacia la parte posterior. ¿Están ubicados acá? No sé. Entonces, el quiasma. El quiasma, el 50% de sus fibras son retinas nasales, son fibras nasales que se van a cruzar, que esto más o menos es en un 50%, y van a pasar al tracto óptico contralateral. Entonces, aquí lo vamos a ver. Ejemplo, el tracto óptico derecho va a llevar información del campo visual izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este lado vemos que tenemos información de la parte temporal de esta retina, pero llevamos información de las fibras nasales del pomo contralateral. Y el tracto óptico derecho, en este caso, vamos a llevar información del campo visual izquierdo. Aquí vemos entonces que esta es la retina, ¿sí? Acá tenemos los nervios ópticos, quiasma y tractos. ¿Es claro? Entonces, aquí tenemos el nervio, es decir, que aquí está en relación con la retina, y vamos a ver que la retina superior, dividámoslo solo en dos partes, retina superior y retina inferior. Vemos que la retina superior va a ver el campo visual inferior, que lo vemos acá. Sigan estos colores y vemos que aquí, en este campo visual del ojo izquierdo, va a traducirse en la parte inferior. Y que las fibras superiores, estas izquierdas, ¿sí?, van a ver el campo visual inferior. Es importante que ustedes hablen de fibras, campo visual superior, campo visual inferior. ¿Sí? ¿Es claro esto? O sea, todo se va, digamos, de manera contraria. Lo que yo veo inferior en mi retina se va a traducir en campo visual superior. ¿Sí? Y lo que yo veo temporal en mi retina se va a traducir de manera nasal en el campo visual. Y viceversa. ¿Es claro? ¿Sí? Entonces vamos a ver que estas fibras que aquí continúan, son los nervios ópticos, y que continúan para decursarse solo sus fibras nasales en el quiasma óptico, pues va a tener una configuración un poco especial en relación a estas fibras nasales que se decusan y que llevan información de un ojo y del otro hacia el tracto óptico. ¿Sí? Entonces, nos vamos a enfocar en esta parte del quiasma. Entonces, aquí observamos las fibras de la retina nasales, acá están los globos oculares. ¿Sí? ¿Me siguen? Acá están los globos oculares. Aquí esta sería, digamos, las fibras de la retina, y vamos a enfocarnos en estas fibras nasales. Aquí estamos en el lado izquierdo, en estas fibras nasales. Aquí ya están, digamos, partido esta retina en retina superior nasal, retina inferior nasal. Entonces, si vemos estas fibras nasales inferiores de la retina, estamos en el nervio óptico izquierdo, vamos a ver que para ir a decusarse y pasar, como ya lo hemos visto, al tracto óptico contralateral, antes de irse a decusar, si me siguen acá, estamos aquí, esta retina inferior nasal, antes de irse a decusar al ojo contralateral, va a seguir, y antes de decusarse, va a ir al nervio óptico contralateral para continuar en su trayecto de manera nasal por el tracto óptico contralateral. ¿Sí me hago entender? ¿Lo repetimos? Pues estamos en el quiasma.
sabemos que en el quiasma óptico, ¿qué pasa? Se cruzan las fibras nasales. Solo las, ¿cuáles? ¿Temporales y nasales? No, nasales. Solo las nasales. Entonces, digamos que esto es más detallado. Entonces, vamos a ver cómo se decusan, de qué manera y qué vueltica hacen antes de irse al otro lado. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque tenemos unos defectos que se llaman cuadrantanopsias, ¿sí? Que van a ir a comprometer cierta parte del campo visual. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se decusan las fibras nasales y qué giros dan antes de llegar al otro lado. En este caso, la fibra nasal, ¿superior o inferior? Inferior. Siguen su trayecto, me voy a ir a cruzar al otro lado porque soy una fibra nasal, pero antes de irme al otro lado, yo subo, hago un giro en el nervio óptico contralateral y sigo mi trayecto. ¿Sí? Pero las fibras nasales que vienen de la retina superior van a seguir su trayecto, y van a dar una vueltita antes de irse al otro lado por el tracto óptico, que es este, del mismo lado. ¿Sí? Entonces, y se van a ir al lado contralateral. Entonces, las superiores hacen su giro en el nervio óptico contralateral y las inferiores hacen su giro en el tracto óptico, o sea, abajo, del mismo lado. ¿Sí? Yo que lo digo al revés. Superiores, perdón, inferiores, primero, van al nervio óptico. Este es el nervio óptico, quiasma, tractos ópticos. Entonces, fibra nasal inferior se va a cruzar, pero antes voy al nervio óptico del otro lado y sigo para abajo. Y luego, la fibra nasal superior sigue, pero me voy a hacer mi giro en el tracto óptico de ese mismo lado. Y me voy para el otro lado. ¿Listo? ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, aquí lo vemos un poco más claro, porque ya lo hemos dicho. Esta retina nasal inferior, ¿qué va a haber en el campo visual? Temporal superior. Lo estamos viendo, ¿no? Temporales superiores. ¿Sí? Entonces, si tenemos acá una sección a nivel del nervio óptico derecho, ¿qué nos va a dar? ¿Cómo me explican esto? ¿Qué defecto visual nos va a dar? El nervio óptico. ¿La tenemos dónde? Aquí. Este es el nervio óptico, tracto óptico derecho. Nervio óptico izquierdo, tracto óptico izquierdo. Pero resulta que a ese paciente se le dañó el nervio óptico derecho. Pues no. No hay el ojo derecho, pero tampoco hay la No, pero. De este nervio óptico, ¿qué va a tener? ¿Cómo va a ver ese paciente? ¿Cómo va a ser su campo visual? Cero, no. Pues en el ojo derecho, Nada, no. Díganlo, no va a haber. con lo que les he dicho, díganlo. nada. No va a haber En el nada. ojo derecho No va a haber nada. nada, sin miedo, no va a haber nada. Ese nervio óptico está seccionado totalmente. Y entonces, como hay unas fibras que se cruzan, que son nasales, ¿qué pasa en el ojo izquierdo? Tampoco Pues lo ve. no vas a ver una Las parte. nasales inferiores tampoco llegarían al... Como esta, aquí está el giro de las nasales inferiores que alcanzan a coger en el hecho de que tengamos una sección a este nivel y que justo cogieron parte de estas fibras que se alcanzaron a ir hacia ese nervio óptico. Entonces vamos a tener un defecto contralateral de donde tengo mi lesión, o sea, izquierdo, sería una cuadrantanopsia que compromete el cuadrante superior temporal. ¿Por qué? Porque en esta sección que hubo del nervio óptico alcanzó a coger estas fibras que dan este giro. ¿Es claro?
visión, nasales, no ahí visión no está en cogiendo fibras temporales también. En el lado Aquí contralateral, coge todas las ¿dónde fibras. entra o en dónde sale? Tengo dañado mi nervio óptico derecho. En el cuadrante, estaría en el cuadrante Todo el contralateral, nervio ¿dónde sale? orientado Pero en el cuadrante que entra o en el cuadrante que sale. ver En el nada. cuadrante que entra. Ciega por este ojo. Pero si, ¿Cómo así? ¿Sí? Pero digamos resulta que que entra unas por el fibritas, cuadrante nasal ya lo inferior, sabemos la ¿cierto? vía visual. En Sí, este como lado de sería acá, por el Pero temporal sale por el superior. temporal superior. fibras o sea nasales que de este otro ojo. No entraría, Justo me cogieron o sea, las la fibras visión que se nasales dañaría sería igual la temporal superior. del lado izquierdo, que ya saben que dan unos giros. En este caso fueron las inferiores porque cuando ustedes le hicieron el campo visual al paciente, el paciente no veía por este campo superior. Cortó todo el nervio, ¿no? Ustedes van a decir, entonces Literalmente. seguro se le alcanzó a coger parte de esas fibras nasales, punto superior, entonces tienen que ser las inferiores nasales que se fueron a dar la vuelta en el nervio óptico acá. ¿Sí? Y no habría vista O sea, en digamos, el las temporal fibras superior. pues contralaterales entrarían por el nasal inferior, ¿cierto? O sea, por el cuadrante nasal inferior y saldrían por el temporal superior, ¿no? No. O- Son las fibras nasales, no son nasales, o son temporales. como son nasales las fibras, digamos, derecha e izquierda, pues se van a transmitir en el campo visual. Nasal o temporal. Temporal. Pero entonces la afección se vería en la visión del campo temporal superior. Exacto. Del ojo que quedó bueno. Del ojo, Sí, contralateral. ajá. O sea, del ojo bueno, ¿cierto? Sí, Entonces, si el defecto es derecho, sería va a comprometer la el temporal, parte de un cuadrante temporal superior del ojo que sigue. totalmente ¿listo? ¿Claro? Igual después de esto vamos a hacer un taller, pero Cuando entra o traten de cuando... entender acá para que puedan, esto lo hacen dibujando, Lo corta. usando hasta que ya lo hagan de manera mucho más mecánica. Pero esto es lo que se les va a preguntar. No, en porque el eso no, parcial, eso y no va al más nervio, sino que va adelante, directamente al tronco. pues vamos a hacer un taller en relación a esto para El que que va al nervio del lado contralateral es el nasal inferior. listo. Entonces aquí ya pasamos a los tractos ópticos que van a conectar el quiasma con el cuerpo funcional lateral, el punto de relevo en la vía visual. Esto más o menos el tracto óptico tiene una longitud de 20 a 30 centímetros. Y acá tenemos, continuamos con el tracto óptico, que se va hacia las ceralias, hacia el inferior, por el y acá tenemos entonces, como ya les decía, hay unas vías extraarticulares, es decir, que no van a tener en relación al cuerpo articulado lateral, sino que van a tomar otras direcciones. Entonces, aquí estas vías extraarticuladas van a integrar el tracto retino hipotalámico. ¿Y cómo lo integran? Como ya les había contado, unas células ganglionares, algunas más específicas porque tienen un fotopigmento que se llama melanopsina. Y esta melanopsina está en relación a el ritmo circadiano, es decir, digamos a las fases de vigilia, a las fases de alerta, y también que están involucradas en los reflejos fotomotores. Entonces, estas células ganglionares, cuando son estimuladas, van a ir a terminar su estímulo en el núcleo supraquiasmático, ¿sí? A nivel del hipotálamo. Entonces, esto lo hacen como a través del tracto retino hipotalámico, ¿sí? Aquí vemos a nivel del hipotálamo, y aquí es donde termina el estímulo de estas células ganglionares que llevan melanopsina y que están en relación o controlan la parte del reloj biológico o las fases en relación al sueño, ¿sí? Pero entonces tenemos otra vía óptica accesoria que van a terminar en dos lugares. Por ejemplo, en la región pretectal, que sería este lado de acá, y a nivel de los colículos superiores. Estas son otras vías accesorias a las que ya hemos visto, nervio óptico, quiasma, cuerpo geniculado lateral, pero estas vías accesorias se componen y terminan en dos lugares diferentes, que son el área pretectal y a nivel del colículo superior. En la región pretectal, que sería esta, van a estimularse estas células ganglionares, llegan a este punto
a nivel del núcleo de Westphal, que están involucrados en los reflejos fotomotores. ¿Sí? Como ya les había dicho, la melanocina tiene su función a nivel del reloj biológico y a nivel de la contracción del iris para hacer miosis o iridoconstricción. ¿Sí? O sea, que los músculos del iris se contraen. Y luego, la segunda parte donde va a ir a hacer relevo en relación a esta vía accesoria es en los folículos superiores, que sería acá. Y que estas fibras se van a proyectar hacia la formación paramediana del puente, que ustedes ya lo han escuchado, para ir a hacer estímulo de los núcleos del tercero y del sexto, para poder lograr los movimientos de seguimiento, los movimientos de fijación y de seguimiento. También van a llevar otras fibras al pulvinar del tálamo y otras que van a bajar hacia la oliva para tener coordinación de los movimientos de la cabeza con los ojos. Pues aquí está un poquito más resumido. Entonces, las proyecciones del folículo superior se van hacia arriba, hacia la asociación, y van a ir a llevar fibras que van a ser responsables de los movimientos verticales por esta formación reticulomesencefálica, y otras que van a ser de oliva para ir a hacer coordinación de los movimientos de la cabeza y de los ojos. Entonces aquí tenemos el área pretectal, que era uno de los puntos de relevo que habíamos hablado en relación a la vía extragenicular, región pretectal y folículos superiores. Acá y la región. Entonces está a nivel de los folículos superiores, pues van a llevar unas fibras hacia la vía de asociación, otras van a pasar por la formación mesencefálica reticular, que se van a encargar de ir a los núcleos tercero y sexto, y otras que van a ir hacia abajo para ir a controlar los movimientos de la cabeza con los ojos. Pues aquí lo tenemos un poco más claro en relación a cuando bajan esas fibras para ir a la vía inferior, a nivel del cerebelo, para coordinar estos movimientos que ya tenemos. Estos van acá, aquí a esta vía. Estas son vías como alternas, accesorias. ¿Sí? Pero la vía principal es la que hemos venido siguiendo a través del nervio óptico, desde que sale del globo ocular en forma de células granulosas. Tenemos el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Que está localizado en el tálamo, que se va como hacia abajo y hacia posterior y lateral al pulvinar, el pulvinar va lateral, y que va a finalizar en la corteza visual, que es el último componente donde va a ser sinapsis este estímulo visual. Acá tenemos los cuerpos geniculados laterales, que tienen, digamos, una configuración bastante especial. ¿Sí? Hay unas capas superiores y unas capas inferiores. Estas fibras nerviosas se van a dividir, o estas capas se van a dividir a través de una mielinización que divide estas capas, que son 6. ¿Sí? Dentro de estas capas van a haber unas células P, que son parros celulares, que están en la parte superior del tálamo, de los cuerpos geniculados laterales, y que van a ser encargadas estas parros celulares de tener control del color, de la resolución espacial y de la estereopsis, que ya les había hablado. ¿Qué significa? Ay, sí, sí. O sea, cuando yo digo, no, me falta estereopsis. Sí, era como el externo, sí. No. Recuerda que les había hablado de profundidad. Sí. Profundidad. Por ejemplo, cuando hay una persona que tiene o ve más por un lado que por otro, y que hay una diferencia, el cerebro tolera diferencias, por ejemplo, de miopías no muy grandes. Cuando son muy grandes, pues se les dificulta más el cerebro para fusionar la imagen y poder alcanzar con ambas visiones una tridimensionalidad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos da la estereopsis, y poder tener una buena agudeza visual de ambos ojos y poder tener una visión binocular. Bueno, entonces estas inferiores son capas que van a tener unas células M, que son las magnocelulares, y que se van a encargar en su mayoría del movimiento. Entonces, digamos que
láminas y unas capas, que las superiores se encargan de la estereopsis, de dar el color, de cómo estoy, digamos, ubicado en relación al espacio, y que las inferiores son más de función de movimiento. Aquí a nivel del cuerpo geniculado lateral, las fibras van a hacer un giro como de 90 grados. Entonces, todo lo que esté después del quiasma va a generar, que va a llegar al cuerpo geniculado lateral, va a generar un giro de 90 grados. Es decir, lo que ya veníamos que era superior, empieza por esta disposición, esta distribución de estas fibras, pasa a ser medial, y mira que toda la parte superior, de aquí en adelante, después del quiasma, cuerpo geniculado lateral empieza a ser superior. Y a este nivel, en los cuerpos geniculados laterales empieza como una amplificación de esta información y aumentan el número de fibras que ya venían en una cantidad, pero que aquí casi que son 3 veces más. Como 4. Llegamos al cuerpo geniculado lateral y de ahí estas fibras se continúan como radiaciones ópticas. ¿Sí? Entonces, a este nivel, las fibras, digamos que toman una configuración dependiendo de si están en la parte, en el lóbulo parietal o en el lóbulo temporal. ¿Sí? Entonces, ¿les ha parecido complejo? Sí, cambio de colores. Eso es como un magíster. Poco a poco, toda esta información la van a ir a estudiar nuevamente, pero pues, es normal, es como el primer acercamiento. Y digamos que los efectos campimétricos no son tan fáciles, pero toca estudiar toda esta parte teórica, manejarla, pero que es la única manera en que ustedes pueden relacionar y luego ir a pintar campos visuales, cuadros cuadrantes, e ir a hacer el ejercicio de después tener el diagnóstico y pintan cuál es la parte que se pone negrita, es decir, una emisión, y así van a poder poco a poco ir sacando sus propios defectos campimétricos, que es lo que les van a preguntar pues, en el parcial. Y que les sirve la aplicación para eso es cuando ustedes vayan a ver un paciente, les hagan la campimetría por confrontación, ¿saben? Les han enseñado a hacer la campimetría por confrontación. Vamos a ver si complementamos de pronto en el próximo taller eso. Pero básicamente es que el paciente se tape el ojo y ustedes empiecen a hacer unos movimientos para, con las manos, por ejemplo, a mostrarle 2 dedos, 3 dedos, y ustedes van a ir evaluando el campo visual en relación al del paciente. Esto por eso se llama por confrontación. Hay otras maneras, digamos, especializadas a través de un aparato que también uno lo puede hacer, pero lo más a la mano, lo más semiológico sería uno hacerlo por confrontación con el paciente. Entonces, cuando ustedes detecten estos defectos que el paciente, ustedes les digan, el paciente tiene tapado su ojo y uno les diga, ahí me ves video, no, no lo veo, pues, van a decir, ya no lo veo. Este es un cuadrante superior, resulta que probablemente la lesión va a estar a este lado o a este otro, y así van a poder diagnosticar antes de que tengan una imagen o una ayuda diagnóstica y puedan direccionar su impresión diagnóstica. Entonces, las radiaciones ópticas. Acá ya pasamos después del cuerpo geniculado lateral, que ya se van las radiaciones hacia atrás. Y entonces tenemos que las fibras superiores van a ir a nivel del lóbulo parietal. Son estas. Las fibras superiores en las radiaciones ópticas van a ir por el lóbulo parietal y se van a dirigir hacia el lóbulo occipital. Les van a hacer un giro superior en relación al surco calcarino, y estas van a ser encargadas de la lesión de la retina superior. Entonces, si estas van a estar encargadas de la retina superior, ¿qué campo visual van a ver? El campo visual inferior. Espera, Y que luego se... tenemos las fibras de las radiaciones ópticas inferiores, que van a ir por el lóbulo temporal, se van a ir hacia atrás y hacia lateral para ir a conformar una estructura que se llama el asa de Meyer. ¿Sí? Estas fibras del lóbulo temporal, que son inferiores, van a ver el campo visual superior. Porque tiene cuadrante.
parietales van a ver mi retina superior, o sea que el campo visual va a ser inferior. Y las temporales van a ver mi retina inferior, el núcleo temporal está inferior, van a ver mi retina inferior, y en el campo visual van a ser las superiores. Temporal, temporal inferior, parietal superior. Bueno, entonces aquí tenemos la asa de Meyer, está dado por las fibras de las radiaciones ópticas en el lóbulo temporal que van a ser superiores o inferiores. Háganlo pensando y asociando. Temporal, inferiores. Inferiores. Parietales, ven mi retina superior. Retina superior. Las temporales, Retina inferior. y todo el efecto va a ser contralateral, ya lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos las radiaciones ópticas. Entonces, aquí vemos las parietales, que van a ser superiores o Superiores. inferiores. Superiores. Aquí lo vamos a correlacionar con estos colores. Este que vemos acá van a ser parietales, lleva las fibras superiores de las radiaciones ópticas, por lo tanto va a haber mi retina superior. Y campo visual inferior. Y las temporales, que van a tener las fibras retinales inferiores, pues van a ver mi campo superior. Entonces, y lo mismo en el otro lado. Esto quiere decir que ya vimos que estos colores se correlacionan con los colores en los cuales pues están dibujadas las radiaciones ópticas, que son estas. Y aquí vemos que las radiaciones temporales entonces son más anchas, la punta hacia adelante, que va a ser el asa de Meyer, que es esta, y que este color pues está dado del lado izquierdo de las fibras inferiores, que estas radiaciones van por el lado temporal, o sea, inferiores, y se van a correlacionar con las retinas inferiores, es decir, estas que están acá. Entonces, igual para las radiaciones superiores, que son las Como parietales. el campo visual superior. Y Temporal. Pasa a. en este caso, si tuviésemos una sección de este nivel, parietales, ¿cuáles serían cómo sería el campo visual o el defecto campométrico que tendríamos? ¿Si se daña cuál, El campo profe? visual inferior. No escuché. En las temporales, En las temporales en el campo visual superior, pero no verías en el campo visual inferior. Sí. pero esto sería en caso de que se seccionaran todas, ¿verdad? Entonces, la lesión, por ejemplo, de las fibras que son superiores, en este caso las parietales, nos va a dar una cuadrantanopsia que sería, porque va a afectar esto, ¿verdad? Que sería inferior y contralateral a la lesión, o sea, derecha. ¿Sí? Sí. Y esto sería para ambos ojos. Y lo mismo, si tenemos una lesión a nivel temporal, que nos van las fibras inferiores, tendríamos una cuadrantanopsia aquí, Superior derecha. superior, derecha. Esto, ok, está bastante claro. Ya vemos entonces que cuando tenemos una lesión a nivel de las radiaciones ópticas, si mis radiaciones ópticas están lesionadas de este lado izquierdo, el defecto va a ser siempre contralateral, para que lo tengan en cuenta. Es decir, los defectos posteriores al quiasma, todos van a ser defectos campimétricos, todos van a ser contralaterales al lado de mi lesión, ¿sí? Por la configuración que tienen estas fibras acá. Ya tenemos la corteza visual, ya sabemos que aquí es el área de integración de toda esta vía visual, que está a lo largo del surco calcarino y que divide la cara medial del lóbulo occipital. Aquí lo podemos ver. Entonces,
superior, la parte inferior, la fisura calcarina. Y aquí vemos que esta parte más posterior es el área encargada de la mácula. Y que si nos vamos más hacia rostral en relación a esta parte más posterior, occipital, la afectación va a ser mucho más periférica en relación a la mácula o a la fóvea, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a ver. Esta es la parte más posterior que se refleja acá, este es el campo visual y este es a nivel cerebral. Este es el campo visual. Tenemos que la parte más posterior, hacia la punta del lóbulo occipital, se va a encargar de la mayor agudeza visual, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Y a nivel de la corteza visual, si tenemos un daño un poco más alejado de esta punta de la corteza visual, pues nos va a dar un daño un poco más periférico en relación a la mácula, ¿sí? Mucho más periférico. Y lo podemos correlacionar. Y cuando hay un defecto en la parte superior, que lo vemos acá, vamos a tener un defecto en la parte inferior y viceversa, ¿sí? Entonces vemos que estos 30 grados maculares aproximadamente nos va a dar un gran porcentaje de actividad de la corteza, que ya lo habíamos visto. Aquí es lo mismo que ya habíamos dicho, para que lo integremos de esta manera. Entonces, estos son los 10-20 grados que estamos hablando de la punta del occipital, ya lo vimos, y que es específicamente esta angulación que es un poco más central, precisamente por la función que tiene la mácula, la fóvea, de mayor detalle. Esto ya lo habíamos visto para que lo puedan correlacionar un poco más con las fibras nasales y vemos cómo es el campo visual que nos da en un ojo y en el otro y por qué logra tener ese campo visual parte del contralateral, ¿sí? Este sería una visión binocular, ¿sí? Que es cuando logramos juntar, digamos, el campo visual tiene apenas como estos 120 grados y es cuando se da una fusión de este campo visual o de este globo ocular en relación con este y lo podemos fusionar. Este ya lo hemos visto, esto también. Este simplemente es para ver qué contiene el hemicampo izquierdo y qué contiene el hemicampo derecho. Luego ustedes van y lo estudian y pueden ver qué campo visual monocular que compone y que parte del otro y cuál es la visión binocular de estos dos en relación a lo que ya hemos visto. Esto ya se los había mencionado. Y finalmente, este es todos los defectos campimétricos que podemos llegar a tener en relación a todo el trayecto de la red visual. Entonces, si le ponen colorcito a esto, van a poder sacar sus propios defectos campimétricos y es lo que tienen que estudiar con toda esta información que les he dado para que puedan hallar su defecto campimétrico. ¿Listo? No. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a afianzar esto más en el próximo taller. Pero estudien esta información ahora en la línea expresa para que puedan fluidamente responder a los campos visuales que les van a preguntar con relación a la Gracias. Bueno.